Vamos a dar lugar a la palabra que va a ser compartida por nuestra hermana Carmen. Yo sé que es de gran bendición a nuestra vida. Buenos días, hermanos. A Dios que nos permite estar ese día con un poquito, pero creo que está fallando este micro, con un poquito de calor, pero aquí estamos. Bueno, bien, pues doy gracias a Dios, ¿verdad?, por esta oportunidad que nos da. Vamos a aprovechar que están de pie, hermanos, y vamos a elevar una oración a nuestro Señor para pedirle que Él sea quien en esta mañana hable a nuestras vidas. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios y Padre Santo, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque nos has permitido tener un día más de vida, Señor. Yo te ruego que tú bendigas a tu pueblo, a tu iglesia, Señor, y que en esta mañana sigas hablando a nuestros corazones. A través de la alabanza nosotros hemos podido sentir tu presencia, Señor, y nos has hablado. Pero yo sé que hoy ese mensaje, Señor, continuará, Señor, porque viene de ti, Señor. Te doy gracias, Padre, y te pido que me ayudes en la exposición de tu palabra. Ayúdame, Señor, con tu presencia, que tu Espíritu Santo me ayude y que toque los corazones, Señor. Te doy gracias porque primeramente has hablado mi vida, Señor, y ahora, Señor, lo harás a tu pueblo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias. Bien, bueno, creo que a veces cuando nos toca dar el mensaje, ¿verdad?, siempre nos dicen, si van a necesitar alguna alabanza, avisen con tiempo para que se prepare y para que todo vaya en orden, ¿verdad? Pero a veces el Señor, Él es quien dirige y quien lleva todo. Ayer yo preparaba el mensaje porque toda la semana estuve meditando y no llegaba el mensaje. Yo decía, Señor, pero ya mañana es y yo todavía no tengo nada. Y así estaba, ¿verdad? Y allá por la tarde es esto. Llego hoy y me encuentro con las alabanzas. Y las alabanzas coinciden plenamente con el mensaje que el Señor tiene para nosotros en este día. Entonces ahí nos damos cuenta, ¿verdad?, cómo el Señor es quien tiene el orden, quien lleva la batuta en su pueblo y en su iglesia. Entonces yo por eso me gozo, ¿verdad?, porque Él es quien dirige, Él es quien lleva todo y Él es el que nos habla y Él es el que nos ministra. El tema de hoy se llama no dañes el aceite ni el vino. No dañes el aceite ni el vino. Ahora voy a preguntarles, hermanos, ¿quiénes tuvieron la oportunidad de ir con nuestro pastor allá a la reunión a la que fueron la semana pasada? A Calacuaya, ¿no? Allá sí. Levanten su mano, unos poquitos hermanos. ¿Quiénes vinieron el lunes que el pastor nos convocó a una junta para escuchar lo que tenía por ahí, la palabra que tenía que comentarnos? Algunos, ¿no? Yo también por aquí estuvimos. Ok. Bien, el lunes pasado nuestro pastor José Alberto nos comentó cómo cada vez está más complicado y cada vez se está haciendo más difícil compartir la palabra de Dios con libertad. Cómo en estos últimos tiempos las leyes están permitiendo que esa libertad que ahora gozamos de compartir abiertamente la palabra de Dios cada vez va a ser más restringida, cada vez se nos va a limitar, ¿verdad? Y ya va a llegar un momento a lo mejor en que no podremos hablar con libertad a las personas de la palabra de Dios. Las leyes de nuestro país van orientándose y van llevándose a que se nos considera a nosotros personas retrógradas, que estamos fuera de tiempo, que no estamos con la modernidad, ¿sí?
y algunos grupos y miembros de la sociedad están empujando para que esto se lleve a cabo. Ellos exigen respeto para sus pensamientos e ideas, pero no tienen el mismo respeto por la palabra de Dios. De modo que compartir la palabra y lo que en ella revela y enseña a Dios, lo cual hasta ahora ha sido muy normal y lo hemos podido hacer con libertad, ¿sí? Nos va a llevar a estar en peligro incluso de poder llegar a ser encarcelados, de poder ser enjuiciados y terminar en la cárcel. Eso que empieza a ser una amenaza, una posibilidad aún, apenas se está implementando en nuestro país a través de las leyes que se están impulsando, ¿verdad? Pero esto no es más que el principio de la persecución que va a sufrir la iglesia de nuestro Señor Jesucristo y que en otros países ya está sucediendo, como en China, en Rusia, en los países musulmanes, ¿sí? Esta persecución está profetizada en la Biblia, y de esto el mismo Señor Jesús advirtió a sus discípulos. Y vámonos a Mateo 24, versos 4 al 9. Yo les voy a leer la versión Reina Valera 1960. A mí me gusta mucho esa versión porque es la que yo conocí desde que me convertí y la que he memorizado, y por eso es que, no toda obviamente, pero algunos pasajes, ¿verdad? Mateo 24 del 4 al 9. ¿Ya lo tienen, hermanos? Dice el Señor Jesús: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces vemos cómo cuando el Señor Jesús les empieza a revelar a sus discípulos lo que pasaría al final de los tiempos, las señales antes del fin, en los versículos 8 y 9, el Señor Jesús nos advierte que en los últimos tiempos sus discípulos pasarían por tribulación, es decir, por persecución, desprecio, condenación. Seremos aborrecidos, despreciados por creer en el Señor Jesús y por seguir y proclamar sus enseñanzas. Eso ya está profetizado, hermanos, eso ya el Señor nos lo advirtió. Ante este panorama, continúa diciendo nuestro Señor en Mateo 24:10. ¿Sí? Mateo 24:10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Como resultado de esta persecución, ¿verdad? Muchos van a dar la vuelta y van a decir: no, yo en realidad no soy seguidor de Cristo. Sí, yo iba a la iglesia, pero no comulgo con las ideas de ellos. Es más, miren, allá está uno, quédenselo. Eso va a suceder, hermanos. Eso está profetizado aquí en la palabra. Esta situación hasta hace unas semanas parecía para nosotros, ¿verdad? Lo veíamos como algo lejano, como algo que no nos iba a alcanzar en nuestro país, ¿sí? Porque siempre hemos tenido la bendición de contar con esa libertad de compartir nuestra fe y de enseñar la palabra de Dios a quien desee aprenderla. Pero ahora eso empieza a cambiar. Pero debemos estar conscientes de que esta realidad ya estaba profetizada en la Biblia. Debido a esto, nosotros como iglesia debemos prepararnos para hacer frente a esta nueva realidad. Es necesario que ahora que aún podemos, estudiemos con mucha diligencia la palabra de Dios. Seguramente va a llegar el tiempo en que ni siquiera se nos va a querer permitir que la estudiemos, ¿sí?
Y hasta a lo mejor las Biblias van a ser retiradas y las Biblias van a ser quemadas como libros que son obsoletos para la humanidad, como libros que pues no son útiles para el ser humano. Nuestro pastor nos exhortaba el lunes a asistir a los estudios bíblicos que se imparten en nuestra congregación para prepararnos y dar la batalla de la fe. Hermano, no se ponga triste. No se ponga triste. Yo meditaba en todo esto durante estos días y como hemos estado estudiando los viernes el libro de Apocalipsis, ahí también hemos profundizado un poco en todo esto. Meditaba yo en esto y me preguntaba y le pregunté al Señor, ¿cómo podremos salir victoriosos de esta persecución? Y la respuesta que vino a mi mente y mi espíritu fue la siguiente. Vamos a leer Zacarías 4:6. Zacarías 4:6. Lo tenemos ahí en la pantalla. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Cómo vamos a obtener la victoria? ¿Cómo vamos a hacer frente a esa persecución, a esa tribulación? Con el poder del Espíritu Santo. Es la única manera de poder salir victoriosos en ese tiempo difícil. Esto entonces nos lleva a la imperiosa necesidad de ser revestidos de ese poder para ser testigos y verdaderos discípulos de nuestro Señor Jesús. Vamos a Hechos 1:8. Lo que el Señor Jesús dijo a sus discípulos. Recordemos que el Señor Jesús llamó a sus discípulos, ¿verdad? Y Él estuvo enseñándoles y Él estuvo caminando con ellos. Y ellos aprendieron muchas cosas con el ejemplo del Maestro y con todo lo que vieron y todo lo que el Señor les dijo que podían hacer. Pero el Señor les da una instrucción en Hechos 1:8 y les dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Recordemos que el Señor Jesús, ¿verdad?, antes de ascender al cielo, ¿verdad?, les dijo a sus discípulos que era necesario que se fueran a Jerusalén y que esperaran ahí la promesa del Espíritu Santo. Entonces el Señor prometió el Espíritu Santo a su pueblo. Pero ¿para qué necesitaban el Espíritu, hermano? ¿Para qué lo necesitaban? ¿Quién me dice? ¿Para qué? Para tener poder. ¿Pero poder para qué, hermanos? Para ser testigos de Jesús, para poder proclamar su palabra, para poder compartir. Dice en Jerusalén, es decir, primero con sus amigos, con su gente cercana, después en Judea, ¿verdad?, ya en lo que es la provincia, en Samaria, en las provincias vecinas y hasta lo último de la tierra. Mientras nosotros no seamos revestidos de ese poder, no podremos compartir la palabra, no seremos capaces de abrir nuestra boca, nos costará trabajo, no sabremos qué decir, ¿sí? Pero si nosotros tenemos el poder y la unción del Espíritu Santo, el Espíritu nos va a decir en cada momento qué palabras y de qué manera tenemos que hablar y tenemos que compartir las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vayamos a Lucas 21 del 10 al 15. Lucas capítulo 21 versos 10 al 15. ¿Ya lo tienen, hermanitos? Muy bien. También ya lo tenemos en la pantalla. Y el Señor, ¿verdad?, nos vuelve a recordar en Lucas 21, 10 al 15. Entonces les dijo, se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá grandes terremotos, y en diferentes lugares hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo.
Pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Y esto os será ocasión para dar testimonio. Proponed en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. ¿Cómo vamos nosotros a romper las fortalezas? ¿Cómo vamos nosotros, cómo es que vamos a poder tocar las vidas? ¿Cómo es que las vidas van a ser cambiadas? ¿Cómo es que las personas van a ser transformadas? ¿Cómo es que el ciego va a ver, el mudo va a hablar, el que tiene problemas de identidad va a cambiar, el que tiene problemas de alcoholismo, de drogadicción, va a superar su problema? Solo con el poder del Espíritu Santo. Porque el poder del Espíritu Santo no conoce barreras. El poder del Espíritu Santo no conoce leyes humanas. El poder del Espíritu Santo actúa de manera sobrenatural en la vida de las personas. Pero ese poder solo puede actuar y fluir a través de nosotros si nosotros buscamos al Señor con todo nuestro corazón. En esta porción de la Biblia, el Señor Jesús nos anima ante la persecución. Nos recuerda que esta será una gran oportunidad para testificar de su gran poder y gloria. Sufriremos. Sí, vamos a sufrir si es que nos toca todavía estar en esta época. Pero la honra, la gloria y la gloria venidera y eterna no se compara con el sufrimiento temporal al que seremos sometidos. Pero necesitamos recibir la unción de su Santo Espíritu para soportar esta difícil prueba. Es en ese momento que nos conviene preguntarnos: ¿cómo puedo recibir la unción del Espíritu Santo? Hermano, decíamos en el canto: anhelo conocerte, Espíritu Santo. Pero ¿realmente anhelas conocerle? ¿Realmente anhelas que ese Espíritu toque tu vida, que ese Espíritu te transforme, que ese Espíritu te use para hacer crecer el reino de Dios? ¿Realmente lo anhela, hermano? Le pregunto, ¿usted desea recibir la unción del Espíritu Santo? Sí, ¿verdad? Creo que todos anhelamos recibir la unción del Espíritu Santo. Vamos a Juan capítulo 14, versos 15 al 21. El Señor Jesús nos sigue instruyendo y el Señor Jesús nos sigue diciendo cómo podemos nosotros recibir la unción del Espíritu Santo. Dice el Señor en el capítulo 14 de Juan, verso del 15 al 21. Si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Porque vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Cómo podemos entonces nosotros recibir la unción del Espíritu Santo? Primeramente debemos amar a Dios, debemos amar sus mandamientos, ¿verdad? Y entonces, si nosotros amamos a Dios y amamos sus mandamientos, nosotros podremos recibir esa bendición que el Señor Jesús ruega. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador.
Es una promesa del Señor Jesús para nosotros, para nuestra vida. Y es una bendición y es un privilegio porque es para nosotros, es para su pueblo, es para sus hijos. El mundo no lo puede recibir. Como podemos ver en ese pasaje, el Señor Jesús nos enseña que el mundo no lo puede recibir, ni lo puede ver, ni lo puede conocer. ¿Qué es el mundo, hermanos? Cuando en la palabra nosotros escuchamos el mundo no lo puede recibir, son todas aquellas personas que no han recibido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Son todas las personas que no han creído que Él es el Hijo de Dios y que no le han confesado públicamente. Ellos no pueden recibir el Espíritu Santo y tampoco le pueden ver. Y el Señor no se puede manifestar a ellos. Ellos piensan que el Señor está muerto. Ellos dicen, Cristo murió y ahí lo tienen crucificado. Porque ellos piensan que Cristo está muerto. Pero nosotros sabemos que Cristo está vivo, que Cristo resucitó y que Él está con nosotros y que su Espíritu Santo fue enviado para estar en nosotros. Y Él le dijo a sus discípulos, les conviene que yo me vaya, porque si yo me voy, ahora yo estoy con ustedes, al lado de ustedes. Pero si yo me voy, yo estaré en ustedes, dentro de nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere. Estar dentro, pero plenamente dentro de nosotros. Cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús, nosotros somos sellados con el Espíritu Santo. Somos sellados como propiedad de Dios. ¿Sí? Pero, y en ese momento ya nosotros somos salvos y pasamos de muerte a vida. Dejamos el reino de las tinieblas y empezamos a formar parte del reino de Dios. El Señor Jesús, sin embargo, nos dice que hay un requisito, ¿verdad?, para poder recibir ese Espíritu Santo. Y es en Romanos 10:9, vemos cuál es ese requisito. El requisito es amar al Señor Jesús. El requisito es creer en el Señor Jesús. Pero Romanos 10:9 nos dice, Romanos 10, capítulo 10, verso 9, nos dice, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Cuando nosotros hacemos eso, cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, como nuestro Salvador, reconocemos que Él es el Hijo de Dios, que Él resucitó, que Él está vivo, nosotros recibimos la vida eterna. Somos salvos. ¿Salvos de qué? ¿De qué nos salva Dios? ¿Quién sabe de qué nos salva Dios? A ver, quiero escuchar al pueblo. ¿De qué nos salva Dios? De la condenación, ¿verdad? Eterna. De vivir en la muerte. De la muerte. ¿Pero qué es la muerte? La muerte es estar separados de Dios. Eso es la muerte. Nosotros, cuando no conocíamos a Dios, nosotros caminábamos, nosotros respirábamos, nosotros comíamos, aparentemente estábamos vivos, pero en realidad estábamos muertos. Ahora hacemos lo mismo, respiramos, comemos, nos movemos, ¿sí? Pero estamos vivos porque hemos reconocido a Jesús públicamente como nuestro Señor y nuestro Salvador. Hemos confesado con nuestra boca que Él es el Señor y lo hemos creído en nuestro corazón. Ahora somos salvos. Ahora, como dice Juan 14:20, vamos a ver, ¿verdad?, ahora de qué privilegio gozamos por ser salvos. En Juan 14:20 dice la palabra: en aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Estábamos lejos del Padre, estábamos muertos, separados de Dios, pero por haber aceptado a Jesús ahora estamos dentro, somos parte del Padre, somos una unidad con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿verdad?, quiere morar plenamente en nuestra vida.
Como les decía, cuando nosotros aceptamos al Señor a través de esta confesión, nosotros somos sellados como propiedad de Dios. Recibimos las arras del Espíritu, es decir, un anticipo de lo que será nuestra vida en la eternidad, ¿sí? Un anticipo de la plenitud que tendremos del Espíritu cuando todo esto pase y estemos vivos delante de la presencia de Dios en la eternidad. Ahora somos salvos. La siguiente pregunta es, ¿qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Ya tengo el sello. ¿Y quién nos enseña qué debemos hacer? Pues nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús nos responde a esta pregunta en Lucas capítulo 11, verso del 9 al 13. Lucas capítulo 11, verso del 9 al 13. ¿Qué debo hacer para recibir el Espíritu Santo? Dice el Señor, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Entonces, ¿qué debemos hacer para recibir el Espíritu Santo, hermanos? Dígamelo usted. Pedirlo. Debemos pedirle al Señor, así como decía el canto, anhelo conocerte, Espíritu Santo, pero no nada más anhelo conocerte, anhelo recibirte, anhelo que me llenes, anhelo que camines todos los días conmigo, anhelo que guíes mi vida. Eso es lo que debemos pedirle a Dios. La unción del Espíritu Santo está disponible para todo aquel que lo pida al Padre Celestial, en oración en el nombre de Jesús. Para recibirlo es necesario una cosa, tener fe, creer y además tener un anhelo genuino en el corazón de recibirlo. Un anhelo genuino, no cantar nada más así por mecánicamente, anhelo recibirte, Espíritu Santo. No, es un deseo real, es un hambre en el alma del Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos al Espíritu Santo en nuestras vidas? Para limpiarnos, para transformarnos y para ser efectivos en el reino de los cielos. Cuando creemos en el Señor Jesús y lo reconocemos como nuestro Señor y Salvador, recibimos el sello, ¿verdad? Y eso es lo que sus discípulos hicieron antes de salir. Ellos ya conocían al Señor, ellos ya habían sido sellados, ellos ya tenían mucho conocimiento de la palabra. Por eso es importante que nosotros aprendamos, estudiemos la palabra, pero no es suficiente. El conocimiento teológico, el conocimiento teórico, el conocimiento de la palabra por sí solo no es suficiente para transformar la vida del ser humano. Y eso lo podemos ver nosotros a lo mejor alguna vez en la televisión, hemos visto alguna discusión de algún máster en teología, ¿verdad? Que habla de la palabra, pero que en realidad no conoce a Dios. Para conocer a Dios hay que buscarlo con todo el corazón. Entonces, en Hechos 2, del 1 al 4, veremos nosotros qué pasó cuando los discípulos hicieron caso a lo que el Señor Jesús les dijo. Vayan a Jerusalén y esperen la promesa del Espíritu Santo. En Hechos 2, del 1 al 4 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos.
y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Eso que vemos nosotros aquí es la primera vez que el Espíritu Santo llena la vida de unas personas. Y en este caso son los discípulos que estaban orando en el aposento alto esperando la promesa del Señor. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Esa es una forma en que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Es lo que quiere el Espíritu Santo hacer con nosotros. Llenarnos, que podamos tener la plenitud de su presencia. Cuando yo recibí al Señor como mi Señor, al Señor Jesús como mi Señor y mi Salvador, empecé a leer la Biblia, empecé a estudiarla y yo aprendí que había sido sellada con el Espíritu Santo y también aprendí que podía ser llena del Espíritu Santo. Entonces, ¿yo qué hacía? Yo todo el tiempo estaba, Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Y yo me arrodillaba y, Señor, yo quiero ser llena de tu Espíritu Santo. Y yo todos los días oraba muchas cosas, pero Señor, yo quiero recibir a tu Espíritu Santo. Un día estaba yo orando en la iglesia, estaba yo arrodillada en una banca y estaba yo orando ahí en silencio. Yo casi siempre oro en silencio, casi nunca me va usted a escuchar orando en voz alta cuando estamos en una oración congregacional, casi siempre oro en silencio. Y así estaba yo orando ahí en mi pensamiento, pidiendo al Señor ser bautizada en el Espíritu Santo. De repente escucho a una hermana anciana de la iglesia, una ancianita, que se acerca y uno sabe, ¿no? Ya había yo aprendido las manifestaciones del Espíritu Santo. Ella vino llena del Espíritu y llegó y me tocó mi cabeza y me dijo, recibirás, recibirás. Y se fue. Y no recibí ese día. Ese día yo no recibí nada, ¿sí? Pero el Señor me consoló porque me dijo, sí, ya estás, pide, tranquila, recibirás. Pero ahorita todavía no es el tiempo. Pasaron 2 años más o menos, hermanos, para que yo pudiera ser llena del Espíritu Santo. Y yo lo anhelaba en mi corazón y yo lo pedía. Pero no es cuando yo quiera, es cuando el Señor quiera, ¿sí? Él es el que decide el día y la hora, pero nosotros no debemos dejar de pedirlo y anhelarlo, porque el Señor sabe cuándo es el momento, cuándo es el tiempo, pero es una promesa que tiene para todos nosotros. Después de recibir el Espíritu Santo, ¿qué debemos hacer? Debemos nosotros mantener nuestra comunión con Dios para seguir siendo llenos del Espíritu Santo y poder ser testigos fieles de Jesús. No es fácil esto, hermanos. Tenemos a nuestro alrededor muchos distractores, muchas cosas que diariamente nos están distrayendo y nos están apartando o nos quieren apartar del Señor, ¿sí? Pero para que nosotros podamos seguir siendo guiados por el Espíritu Santo, debemos mantenernos en una búsqueda constante del Señor. Ahora, hay algo muy importante. Además de hacernos efectivos en el reino de los cielos y que podamos, a través de la unción del Espíritu que fluye a través de nuestras vidas, que Dios actúe y Dios transforme vidas, nosotros también tenemos una bendición al recibir esta unción del Espíritu Santo. La unción del Espíritu Santo nos garantiza la protección del Señor ante la persecución venidera. Recordemos que vamos a ser perseguidos, que vamos a ir y que nos van a encarcelar, ¿verdad? Y que necesitamos estar ungidos del Espíritu para poder resistir. Pero esa unción nos da también protección. Vamos a ver Apocalipsis 6, capítulo 6. Ya llegué a donde me gusta, ¿verdad?
Ok, Apocalipsis capítulo 6, verso 6. ¿Ya lo tenemos? Perdón, del 5, a partir del 5. Y vamos a ver de 5 y 6. Cuando abrió el tercer sello y oí al tercer ser viviente que decía: ven y mira. Y miré, y he aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. En estos versículos, ¿verdad? Nosotros, previo a esto, ¿verdad?, hay un momento en que en el cielo el apóstol Juan ve un rollo con 7 sellos. Un rollo que estaba escrito por dentro y por fuera, un pergamino que estaba escrito por dentro y por fuera. Y él veía y él buscaba a ver a quién era digno de abrir ese rollo. Y él lloraba, él dice: yo lloraba porque yo no veía a nadie digno de abrir ese libro. Pero de pronto un anciano le dice: el león de la tribu de Judá es digno de abrir el libro y todos sus sellos. ¿Quién es el león de la tribu de Judá, hermanos? Jesucristo. ¿Sí? Entonces, aquí estamos viendo, previo a estos versículos, el Señor abre el primer sello, luego abre el segundo. No se los voy a platicar porque nos tardaríamos mucho, pero llegamos a ese tercer sello. Llegamos a ese momento en que Él abre el tercer sello y un ser viviente de los que estaban rodeando el trono de Dios le dice: ven y mira. Y Juan fue y miró. ¿Y qué vio? Vio un caballo, que es el tercer caballo del Apocalipsis, un caballo negro que representa el hambre que habrá en la tierra como resultado de los principios de dolores provocados por las guerras y las pestes que surgen con la apertura de los 2 primeros sellos. La voz que escucha de uno de los 4 seres vivientes que están alrededor del trono anuncia que el salario de todo un día de trabajo apenas alcanzará para comprar 1 kilo de trigo o 3 kilos de cebada. Traduciendo, ¿verdad?, un poquito es lo que dice en libras. ¿Eso implica, eso qué quiere decir? Que los precios de los productos, de los alimentos, de todo lo que vamos a necesitar para alimentarnos van a estar altísimos. Que lo que ganemos en un día no nos va a alcanzar para nuestro sustento diario, ¿sí? Va a haber hambre en esos tiempos. Pero yo quiero que veamos esto, que es por eso titulé a este mensaje: no dañes el aceite ni el vino. Aquí el Señor nos dice en la última parte: y oí una voz en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañes el aceite ni el vino. Como sabemos, cuando en la Biblia se menciona al aceite, este representa simbólicamente al Espíritu Santo, y el vino representa a la sangre derramada por nuestro Señor Jesucristo en la cruz, la cual es el nuevo pacto establecido por Dios para la salvación de todo aquel que cree y recibe a Jesús como su único y suficiente Salvador. De modo que el sacrificio de nuestro Señor Jesús nos libra de la condenación eterna por nuestros pecados. Al que cree en el Hijo de Dios y acepta su sacrificio en la cruz, Dios lo recibe como su Hijo. Somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de Dios. Somos sellados con su Espíritu Santo y resguardados bajo la sombra del Omnipotente. Durante este periodo de tribulación y prueba, que es el principio de dolores al que se enfrentará la humanidad, Dios promete que el aceite y el vino no serán dañados.
Es decir, el aceite y el vino al que hace referencia este párrafo es el pueblo de Dios. Somos nosotros. Es su pueblo también de Israel. Son aquellos que han sido, claro, los de Israel que hayan recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Son aquellos que han sido ungidos con el aceite del Espíritu Santo y han hecho un nuevo pacto en la sangre de Jesús. Son cuidados por el Padre en el día de la prueba. Su cuerpo físico tal vez pase hambre, pero su alma estará segura en Dios y su destino eterno será morar con Dios por toda la eternidad. En ese periodo, sin embargo, Dios no permitirá que ellos pasen hambre, porque su palabra garantiza en Salmos 37:25: joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Cómo le va a hacer el Señor? No sabemos. ¿Alguno de ustedes alguna vez ha tenido necesidad? No sabe qué es lo que va a comer en un día y de repente el Señor provee sobrenaturalmente para su alimento. Amén. Yo también lo he sentido, yo también lo he vivido. ¿Sí? Cuando mis hijos estaban pequeños, mi esposo no tenía un trabajo fijo, yo tampoco trabajaba en el Cebetis, ¿verdad? Mis hijos estaban los tres pequeñitos, yo no les pude amamantar, así que comprábamos leches y ya saben que no son nada económicas las leches, ¿sí? Entonces un día tenía yo 14 pesos y teníamos que comer. Y yo dije, ¿qué voy a hacer con 14 pesos? Y me acordé porque, como todos sabrán ustedes, mis padres han tenido tienda de abarrotes por muchos años. Y yo a veces veía cómo las personas llegaban y decían, me da una sopita de pasta, un Nor Suiza, y se iban. Y yo dije, ya está la solución. Una sopita de pasta, un Nor Suiza, y ya comimos. Y me fui con los tres chamaquitos en la bicicleta, no tenía yo coche, nos fuimos, pum, ahí. Y no fui en la bicicleta, esa vez fui con las carriolitas. Y llegué a donde vendía la señora, donde yo compraba siempre, compraba yo el pollito, la sopita, todas las verduritas y eso. Llegué y le digo, me da una sopita de pasta y un Nor Suiza. Y ya me las despacha y me dice, oiga, dice, le voy a dar estas patitas y estas alitas que tengo aquí, dice, se las voy a regalar. Y me las regaló. Y no comí nada más Nor Suiza, comimos pollito, ¿sí? Y ese es nuestro Señor. Este es el Señor que dice, joven fui y he envejecido y no he visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. ¿Sí? Ese es el Dios que seguramente de manera sobrenatural, así como dio el maná al pueblo de Israel, así protegerá a su pueblo, porque dice, no toques. Ya ves, dice, no toques el aceite ni el vino, no lo dañes, no dañes el aceite ni el vino, va a haber hambre. Ahí está el jinete, ahí está con su balanza y ahí está proclamando el ser viviente que todo va a estar muy caro, pero dice, pero el aceite y el vino no lo toques. Ahí está el Señor garantizando nuestra protección. Ahora te quiero preguntar, hermano, ¿quieres tú ser ese aceite y ese vino que no va a ser dañado en la hora de la prueba que se acerca para los moradores de la tierra? ¿Quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador para poder recibir el bautismo en el Espíritu Santo? Si es que alguien todavía no lo ha recibido y está aquí entre nosotros. ¿Hay alguien aquí que todavía no haya entregado su vida a Jesús? Que levante la mano y diga, yo todavía no he entregado mi mano a Jesús. ¿Tenemos a alguien aquí en esa condición? ¿Quieres tú recibir a Jesús como tu Señor y Salvador para poder recibir esa unción y poder recibir esa bendición y esa protección de parte de Dios? Amén, gloria a Dios. Y si tú te has alejado del Señor, te gustaría, o si estás en el Señor y ya has recibido al Espíritu Santo, cualquiera de las dos situaciones, que estés en el Señor firme y que algún día fuiste lleno del Espíritu Santo, ¿te gustaría volver a llenar tu vasija con la presencia del Espíritu Santo?
Y si no lo has recibido, ¿te gustaría recibirle? Entonces, hermanos, ponte de pie. Vamos a ponernos de pie. Y le voy a pedir a nuestro hermano Casimiro si nos viene a apoyar. Vamos a ponernos de pie, hermanos, porque es el momento de entender que necesitamos urgentemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios. Es necesario que nosotros levantemos nuestras manos, le pidamos a Dios con todo nuestro corazón, ser llenos de su Espíritu. Si quieres recibir esa unción, puedes pasar aquí al frente. Vamos a humillarnos delante de Dios. No solemos hacerlo a veces. Nuestro orgullo nos lo impide. La comodidad, yo cómo me voy a arrodillar, me voy a ensuciar las rodillas, se me va a ensuciar el vestido, se me va a ensuciar el pantalón. Pero si tú quieres recibir esa unción de lo alto, ven a los pies de Jesús. Vamos a pedirle con todo nuestro corazón que nos llene de su presencia. Y a nuestra ahora hermana que está aquí arrodillada delante de la presencia del Señor, entregando su vida a Jesús. Tú que estás entregando tu vida a Jesús en este momento y en este día, te pido que repitas conmigo estas palabras, esa confesión pública que, como hemos visto, es necesario hacer para reconocer a Jesús como nuestro Señor. Repite con todo tu corazón. ¿Cómo te llamas, amiga? Te voy a pedir que repitas, si estás entregando tu vida a Jesús, dile al Señor: Señor Jesús, con voz alta, que el Señor te escuche. Señor Jesús, en esta hora te pido perdón por todos mis pecados. Me doy cuenta de mi condición delante de ti, pero hoy tu palabra me ha abierto los ojos. Hoy he entendido y he comprendido que hay perdón para mí. Que si yo me acerco y me humillo delante de tu presencia, tú me escuchas desde los cielos. Tú recibes mi corazón, el cual yo hoy abro de par en par, para que tu Espíritu Santo venga y repose en mi vida, me limpie de todos mis pecados y me dé la certeza de la salvación. Yo te recibo, Señor, como mi Señor, como mi Salvador, y me alegro porque yo sé que hoy he nacido de nuevo. Hoy soy una nueva criatura en ti, Señor. Las cosas viejas pasaron, mi vida pasada no importa, mi vida pasada en este momento ha sido borrada por la sangre del Cordero. A partir de hoy estoy frente a una nueva vida llena de poder, del poder de tu Espíritu Santo. Señor, te doy gracias. Señor, yo soy de tu pueblo, pero he descuidado, Señor, esa relación contigo. Me he alejado de tu presencia, Señor. He estado distraído por las cosas de este mundo. Y hoy, Señor, te pido que tu Espíritu Santo repose en mí, así como esa paloma descienda sobre mí, me llene de tu poder, Señor. Límpiame, purifícame, Señor. Gracias te doy, Señor. Yo te anhelo, yo deseo tu presencia, Señor. Ayúdame, Señor. Tengo luchas, tengo pruebas. A veces no sé qué hacer, no sé hacia dónde dirigir mi vida, pero yo sé que tú guiarás mis pasos, Señor. Yo sé que tú me